Y me gustaría igual, antes de empezar, antes de ponerme, digamos, como mi rol de Sordo González. No, está bien, porque así generamos expectativa. Ahí está. Vamos a adelantar. Mahmoud Abbas, si no volvió todavía a Cisjordania, yo diría que mejor no lo haga. Arrancamos con eso. Le está yendo mal ahí. Le está yendo de mal a peor, es cada vez peor además. Y la otra cosa es, los encuestadores se despejaron del polvo de los sacaron, y salieron a hacer encuestas. Y salieron a hacer encuestas y jamás subió, mirá que... Antes de que dé los números, sí. Antes de hablar de otra cosa me dijiste. Sí. ¿Me averiguaste cuál es el sistema de la encuesta? Porque en unas encuestas se dice, ¿viste? Sí. Si es mediante WhatsApp, mediante... Sí, ¿sabés qué? Sigue estando en deuda eso. Te pido. Porque para mí, no, es algo bastante... Sí, porque además siempre de alguna manera pienso, ¿cómo logran hacer estas hay que averiguar eso. Hay que averiguar, sí. Pero te pido disculpas porque el problema es que siempre quedo tan como atónito con los números que me olvido de todo. Para la próxima. Ahí va. Bien, primero vamos a arrancar con la actualización de lo que está pasando en Gaza y vamos a hablar un poquito también de la región, medio inmediata, pero al fin. Y después vamos a pasar a las encuestas porque verdaderamente hay mucho para hablar. Primero que nada, vamos a hablar de esta ruptura del cese al fuego de Israel que se dio el 29 de octubre, o sea, entre ayer y anteayer. 104 asesinados, de los cuales 46 son niños. Esta es información de SAFA, que es la agencia de noticias del gobierno de Gaza. Bombardeos con misiles y drones en casas, carpas y almacenes. Y recuerden ustedes lo que les habíamos comentado, que una parte importante de la supuesta ayuda humanitaria que Israel estaba dejando ingresar a Gaza era en verdad para comercios, a los cuales ahora bombardeó. Y las zonas principales que fueron bombardeadas fueron el norte, sobre todo, de Gaza, que son las localidades de Beit Lahia y de Jabalia. Jabalia, les recuerdo, es uno de los campos de refugiados más grandes que hay en Gaza y uno de los más viejos. La ciudad de Gaza también fue bombardeada y Han Yunis, por supuesto, que es la división, por decirlo así, que está un poquito más abajo de la ciudad de Gaza, que recordemos está más hacia el norte. En total, entonces, sumado a esto, ya se llevan contabilizados, el Ministerio de Salud de Gaza lleva contabilizados 68.519 muertos, 170.382 heridos y 9.500 desaparecidos contabilizados. Recordemos que acá hay una serie de desaparecidos no contabilizados que podrían dar la pauta, podría llegar por números que tiene la CFDI, o sea que tiene el ejército de Israel, podríamos estar hablando a esta altura casi de 500.000 de personas asesinadas durante este genocidio. Pero bien, justamente hablando de eso, me interesaba retomar un artículo, yo creo que no hablamos de él, es un artículo de la revista Más 972 israelí, que es una revista, por supuesto, llevada adelante por israelíes y por palestinos nacionados israelíes, y que es una revista que está en contra. Y lo mencionaste. Ahí va, en contra del Estado de Apartheid, en contra del proyecto de Israel en general. Bien, en un artículo del 21 de agosto de este año, indica que, y leo directamente titular y subtitular, la base de datos del ejército israelí sugiere que al menos el 83% de los muertos en Gaza eran civiles. Información clasificada de mayo revela que Israel creía haber matado a unos 8.900 militantes en sus ataques contra Gaza, o sea, guerrillas palestinas, 8.900, lo que indica una proporción de matanza de civiles con pocos paralelos en la guerra moderna, según una investigación conjunta del ejército de Israel por un lado y por supuesto los servicios de inteligencia, el Shin Bet, la unidad 8200, etc. Ahora, lo que está claro es que el 83, según datos surgidos del ejército de Israel, el 83% de los asesinados hasta ahora en el genocidio son civiles. Son civiles. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque además surge
de información que filtra el ejército israelí, porque justamente estuve leyendo el artículo y quiero aclarar algo. La revista Más 972, la importancia que tiene es que es la que utilizan personero del ejército y de la inteligencia de Israel para filtrar información que les pesa y que les embarga, y que demuestra un poco la falta de unidad que está habiendo dentro de las Fuerzas Armadas israelíes. Pero bien, quería hacer referencia rápidamente al informe que presentó Francesca Albanese, la relatora para los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados. Ayer presentó un informe impresionante que se llama Reporte Genocidio en Gaza, un crimen colectivo, en el cual lo que hace es documentar la cantidad de violaciones a la normativa internacional de distintos estados, y en algunos casos se podría decir la casi totalidad, pero en otros casos la complicidad, lisa y llanamente, de un montón de estados con el Estado de Israel. Y arranca el informe con algo muy interesante que es, detalla las medidas que deberían tomar los estados miembros de la ONU para castigar a un estado genocida. Son 5 en concreto las que menciona, que son... Está muy bien, porque después de tipificado, ¿qué hacemos, no? Exacto. Entonces, vos tenés por un lado, por supuesto, la primera medida es medidas de fuerza. Es decir, que cada estado debería tomar medidas de fuerza para evitar que ese estado siga perpetrando el genocidio. Medidas de fuerza. ¿Es por el lado de lo que está diciendo el presidente de Colombia, Petro? Exacto. Sí, exactamente, es eso. Lo que está intentando, nosotros lo habíamos dicho en su momento, lo que está intentando hacer Petro es imponer la legislación, la normativa vigente hasta el día de hoy en la ONU con respecto al crimen de genocidio. Entonces, lo que está haciendo Petro es intentando hacer valer la ley. Lo siguiente, embargo de armas. ¿Tá? Y después vamos a hablar de eso. El embargo de armas es una de las cosas que fundamentalmente tendría que hacer cualquier país, y no nos referimos a aquellas que sean de uso ofensivo o defensivo, como hace Alemania, que se escuda en eso. No, cero armas. Cero armas, porque de hecho el punto 3 es embargo comercial. O sea que, por ejemplo, la carne que le está vendiendo Uruguay a Israel infringe la normativa internacional en el tercer punto, ¿tá? Que es el embargo comercial. Es una de las medidas que los estados firmantes de la Convención contra el Genocidio deberían imponer, y Uruguay está violando esa normativa. Y también está violando la anterior porque no le está imponiendo el embargo de armas a Israel por el lado de la compra, le sigue comprando armas a Israel. ¿Tá? Bien, lo siguiente, negar paso seguro. Esto sobre todo va para los países árabes que permiten a los aviones israelíes, por ejemplo, los aviones israelíes que fueron a hacer operaciones contra Irán, pasaron por espacio aéreo jordano, por ejemplo, y pasaron por espacio aéreo iraquí. Irak no tiene soberanía sobre sus cielos porque todavía está enfrentando la ocupación estadounidense, que datan de la época de la invasión. O sea, Estados Unidos no se retiró todavía de Irak, entonces interfiere fuertemente en su soberanía. Pero Jordania tendría que haber impuesto una zona de no circulación que no la impuso, y después Siria, y acá nos referimos a Al-Jolani, al famoso Al-Jolani, que es el dictador devenido en presidente, tampoco lo impuso. Entonces le sigue dando paso seguro. Y el quinto es el enjuiciamiento y castigo. Por supuesto que, entre otras cosas, Estados Unidos no lo impone porque va Netanyahu cuando quiere, como quiere, a la hora que se le antoja. Hay una orden de captura pendiente sobre él y acá no pasa nada. Quiero aclarar además que esa violación también se comete con respecto a las visitas que ha hecho Itamar Ben-Gvir a Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de algo que va más allá de específicamente Netanyahu. Ahora, vamos a ver la colaboración directa. Egipto colabora con Israel brindándole energía eléctrica y bloqueando el paso de Rafah. Esto lo dice explícitamente y lo ubica al bloqueo del paso de Rafah como una medida contra los palestinos que favorece el genocidio y que le conviene a Israel. O sea, cuando Israel sale a quejarse y dice, es culpa de los egipcios que no abren el paso de Rafah, mi pregunta es,
¿Cuándo nosotros le creímos a los israelíes de que no tienen control sobre lo que puede hacer Egipto? Cuando Netanyahu le dice a El Sisi, saltá, El Sisi le pregunta cuán alto. ¿Me explico? Bien, solo 13 países apoyaron la demanda en Sudáfrica. La demanda de Sudáfrica, perdón, en la Corte Internacional de Justicia. Solamente 13 países, pero ninguno acompañó la demanda de Nicaragua contra Alemania por la venta de armas a un país genocida. Ninguno, quedó solita ahí Nicaragua. Después, la FIFA, la FIBA, o sea, la Federación Internacional de Básquetbol, la Copa Davis de tenis, las Olimpiadas de París y Eurovisión, entre otros, le están dando espacios de privilegio a Israel como parte de apoyo político. Apoyo político expreso, no es que les permiten entrar, es que les están dando espacio de privilegio. ¿Tá? Todas estas, repito, la FIFA, la FIBA, la Asociación de Básquetbol Internacional, la Copa Davis, las Olimpiadas de París y Eurovisión. Lo de Eurovisión es lo que más ha trascendido, pero el resto es vergonzoso. Después, desde octubre de 2023, solamente Belice, Bolivia, Colombia y Nicaragua han suspendido efectivamente relaciones diplomáticas con Israel. ¿Tá? Repito, Belice, Bolivia, Colombia y Nicaragua, nada más. Después, por supuesto, hay países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel, como por ejemplo Irán, ¿tá? Pero estamos hablando de los que tenían relaciones diplomáticas, las siguen teniendo. En esto incluyo a China, incluyo a Rusia, ¿tá? O sea, también digo, cuando hablamos del nuevo mundo y cuando entendamos también de dónde va a surgir el nuevo mundo. Bien. Y ahí en China y en Rusia no hay un gobernador que lo justifique, ¿no? Porque el problema es el gobernador de Chongqing. Claro, no. En el caso de China no, en el caso de Rusia vos tenés un lobby sionista importante, pero no es excusa porque Putin hoy está en el cenit de su grado de aprobación y podría perfectamente cortar todos los lazos cuando se le antoje. Y no lo hace. Y que no me venga con que hay rusoparlantes en Israel, porque ya está. Esos rusoparlantes eran ucranianos, ¿tá? Que se fueron y que flaco favor le están haciendo a Rusia. Hoy por hoy, porque entre otras cosas, la coordinación que hay entre Ucrania e Israel es sumamente notoria. De hecho, los ataques sobre instalaciones nucleares, rusas, fue coordinado, entre otras cosas, con el Mossad. Entonces, flaco favor le está haciendo Putin a Rusia manteniendo las relaciones diplomáticas. Siguiente, Bahrein, Chad, Chile, Honduras, Jordania, Turquía y Sudáfrica han disminuido, pero no han suspendido las relaciones diplomáticas. ¿Ah? Reitero, Bahrein, Chad, Chile, Honduras, Jordania, Turquía y Sudáfrica. ¿Tá? Luego, Turquía, Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes endosaron el plan de Trump, que en verdad lo que hace es encubrir el genocidio y negarle al pueblo palestino la posibilidad de autodeterminación, porque les impone nuevamente un mandato británico con Tony Blair a la cabeza, discúlpenme. Siguiente, Estados Unidos, Alemania e Italia siguen siendo los mayores proveedores de armas de Israel. Y hasta ahora, formalmente, solamente España y Eslovenia han cancelado contratos e impuesto embargos de armas a Israel. Lo siguiente, la plata, lo que sale esto, Biden autorizó 2 grandes partidas de 14.3 y 26.6 mil millones de dólares a Israel, que todavía se están ejecutando, y un total de ventas a abril de 2025 de 39.2 mil millones de dólares en 751 ventas activas, que todavía están en curso, es decir, todavía hay dinero en el canal para seguir proporcionándole armas a Israel, y hasta ahora Estados Unidos ha remitido 742 cargamentos de armas. O sea, no solamente todos los días, sino que hay veces en que son 2 veces por día. Así de débil, así de frágil es la capacidad de Israel para ejecutar el genocidio. Así de frágil. 742. No hay un día en que no aterrice al menos un avión en Israel con armas estadounidenses o alemanas o italianas para seguir perpetrando el genocidio.
¿Cuáles son esas armas? Bueno, un somero detalle. 57.000 proyectiles de artillería, 36.000 municiones de cañón, 20.000 rifles M4A1, que es el mismo rifle con el cual le dispararon a Trump en la campaña. En la campaña, 20.000 de esos rifles. Que quiero aclarar algo sobre esto, porque había visto antes el artículo. Estos no fueron para el ejército de Israel, porque el ejército de Israel tiene su armamento. Esto es para los colonos. Esto es para armar a los colonos. 13.981 misiles antitanque, que no sabemos para qué son, porque en verdad las brigadas palestinas no tienen tanques, y 8.700 bombas de 500 libras. No está especificada cuántas de 2.000 libras. Luego, Inglaterra hizo más de 600 vuelos espías sobre Gaza y tiene su aeropuerto en Chipre a toda máquina a disposición de Israel. Luego, varios países han enviado armas y partes militares o de uso dual a Israel y atente a esto, a través de contrabandistas o canales oscuros. Menciono los países: China, Taiwán, India, Italia, Austria, España, que de esa forma burla el embargo económico, Chequia, República Checa, Rumania y Francia. Pero además, hay varios países que remiten en forma indirecta partes y componentes de los aviones caza F-35, que son los que tiran las bombas sobre Gaza. Esos países son Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Polonia, Corea del Sur, Rumania, Singapur, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos. No les quedó uno fuera. No les quedó uno fuera. Sobre todo es muy interesante ver acá Singapur. O sea, ¿qué tiene que ver? Pero bien, la cuestión es que también remite partes. Y países con puertos abiertos a cargamento de arma para Israel son Italia, Holanda, Irlanda, Francia y Marruecos. Quienes le están complicando la cosa son los trabajadores portuarios. Pero no quiere decir que esos países no tengan sus puertos abiertos a los cargamentos que manda Estados Unidos para que lleguen a Israel. Porque esto, o sea, estamos hablando de una cantidad de armamento brutal. Y bueno, necesitan remitirlo por todos los medios. Y después, países que participaron en ejercicios militares, esto es brutal, países que participaron en ejercicios militares con Israel este año, en 2025, Grecia, Estados Unidos. O sea, durante el genocidio. Durante el genocidio, durante este año, pero además fíjate estos nombres. Grecia, Estados Unidos. Qatar, Emiratos Árabes, Francia, España, Montenegro, India, Eslovenia y Polonia. Pero Qatar, se ve que el premio que le dieron por participar en el ejercicio fue que lo atacaran luego. ¿No? Entonces, pero es impresionante, o sea, son absolutamente impresentables y no tienen excusa alguna. Pero bien, hablando de países de la región, queríamos llamar la atención sobre un titular que publicó hoy Middle East Monitor, que dice así: los árabes se niegan a unirse a la Fuerza Internacional de Gaza, la de Trump, por temor, y atiendan esto, a enfrentarse a Hamás, mientras Estados Unidos busca apoyo en Asia. ¿Y a quién justamente le va a pedir oficiales Estados Unidos? Que ya le dijeron que no, a Singapur. Y a Singapur le sorprendió bastante, tipo, che, ¿para qué necesitas vos que yo mande oficiales a Gaza? ¿Cuál es el tema entonces? Están tratando de armar esta fuerza que hasta ahora tiene unos pocos efectivos ahí, ¿no? Estados Unidos llevó 200 efectivos, sinceramente ridículo. Y el gran problema, la gran objeción que presentan... Porque seguramente no apostaba a ser ellos el contingente... No, claro, obvio, era... Usted ponga vamos a hacer bulla acá. Claro, vamos a hacer bulla y pongan los negritos. Pongan los muertos. Exactamente, usted tiene que poner los muertos y bueno, el problema justamente es que los países... Es que nadie quiere poner los muertos. Los países árabes, ¿por qué? Porque ya saben a lo que van, porque ya se lo hemos dicho. ¿Qué es lo que va a pasar si entran a Gaza? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que le viene pasando a Israel. Bien. Después, bueno, ex líderes que piden por la liberación de Marwan Barghouti están presionando muchísimo y lo traje esto a colación porque lo vamos a ver en las encuestas. Bien, pero pará, sí. Pasaste del capítulo del apoyo mundial a... Quiero decir algo. Dale. Si será importante el apoyo mundial de los pueblos a la causa palestina y en contra del genocidio, que con toda esta parafernalia de estados, de empresas, industrias de armas a favor del Estado genocida, aún así
tienen un costo político, tienen un costo de velocidad, de llevarlo a la práctica con más premura. Solamente se explica por la posición popular, ¿no? Exacto. Reflejada en esos trabajadores portuarios europeos, pero también en un clamor de organizaciones sociales mundiales que abrazaron esta causa. Pero ¿qué lo parió, no? Cuando uno ve ese apoyo, o sea, esos genocidios. Yo no sé si hay algún genocidio en la historia de los genocidios que haya tenido tanto apoyo. No. Seguramente no. No, porque, por ejemplo, si vos te pones a pensar, estamos hablando de que la maquinaria que está denunciando Francesca Albanese en este reporte te da la pauta de que hay países europeos, países de lo que llamamos Medio Oriente, que es Asia Occidental, países asiáticos, países latinoamericanos, que están colaborando con el país genocida. Y para decir algo nomás, por ejemplo, España, yo diría que España e Inglaterra, que son los países récord en cantidad de muertos en genocidios, ¿no? Cada uno de ellos con por encima de 150, 160 millones de asesinados, al menos, entre India y las Américas. Claro. Nunca tuvieron ese apoyo. No. Casi se podría decir que en verdad tuvieron apoyo local, porque, por ejemplo, quienes más incidieron en la ejecución de esos genocidios fueron los pequeños caciquillos, llamémosle locales, pero no tuvieron un respaldo, sobre todo un respaldo armamentístico tan disparatado. Ni siquiera, por ejemplo, la Alemania nazi. Ahí va, estaba pensando en eso. Claro, la Alemania lo hizo bastante solito. Claro, exactamente. Tuvo colaboración estadounidense. Y de empresas multinacionales. Sí, la IBM, La Ford, la IBM. Los tanques Panzer tenían motores Ford, quiero aclarar. Pero además toda la ayuda económica que le dio el gobierno estadounidense a Hitler específicamente para favorecer su ascenso, ¿tá? Después, por supuesto, tuvo la colaboración de un montón de partes y de estados, pero sobre todo de partes. Es decir, el nazismo tenía su apoyo en Estados Unidos, el nazismo tenía su apoyo en Inglaterra, el nazismo tenía su apoyo en Francia. No crean que no tenía base en esos países. Y sin embargo, no fue el régimen nazi no recibió un apoyo tan masivo y tan brutal en cantidad de dinero, sobre todo en respaldo diplomático, porque además esto es importante. Ustedes recuerden que las Olimpiadas del 36 se hacen en Berlín, como parte de respaldo al régimen de Hitler, ¿tá? Es una maniobra de respaldo, pero de ahí a, por ejemplo, hacer todo lo que se está haciendo ahora, todo lo que los estados y las instituciones están haciendo por Israel, no, inédito, nunca en la historia. Y además hubo lo que dice la ONU, hubo una intervención militar. Exacto. Uruguay le declaró la guerra a Alemania. Por ejemplo. Para ir comparaciones. Por ejemplo, sí. Y ahora Uruguay está más cerca de declarar la guerra a Palestina que a lo que pueda haber. Bien. Siguiente que quería destacar, bueno, esto de líderes de todo el mundo que piden habías empezado la excarcelación de Marwan Barghouti. Vamos a explicar por qué ahora, porque lo vamos a ver en las encuestas. Marwan Barghouti sigue siendo el líder palestino que rompe todo en las encuestas. Verdaderamente es el referente político de la sociedad palestina hoy por hoy. Y queríamos simplemente mencionar algo por arriba, no lo vamos a leer ni mucho menos. Por estos días se ha hablado mucho del desarme de Hamás y de que Hamás estaría rompiendo el acuerdo porque no entregó las armas. Bien, yo quiero aclarar que eso es mentira. Pero no solamente lo aclaro yo, lo aclara el Times of Israel, ¿tá? Que es la publicación de la cual levanté el texto del acuerdo firmado, donde además se ve el facsímil con las firmas. Entonces, no solamente es mentira, sino que la información es pública y notoria, no solamente disponible en Occidente, sino también en el propio Israel. El diario, se podría decir el diario oficial del Likud, como es el Times of Israel, publica el texto expreso, punto por punto, ¿tá? Donde en ninguno de los 6 puntos especifica jamás que se vaya a desarmar. Quería dejar consignado eso. Si lo quieren buscar, ya saben cómo es, Times of Israel, ponen los términos del acuerdo, está en inglés. No está en la edición en español, pero sí está en inglés, o sea que al Times of Israel justamente lo que le interesa es que el público estadounidense lo vea. Pero bien, ahora sí nos vamos a poner en la modalidad encuestadora.
y vamos a hablar de los últimos números, las últimas cifras en Gaza, Cisjordania y en la totalidad de Palestina. Nuevamente es un informe, es una encuesta hecha entre, tenemos acá, entre el 22 y 25 de octubre y publicada, creo que... Es muy reciente. Exactamente, o sea, Bien. no podemos tener más fresco el dato. Bueno, habíamos dado una hace poco que tenían como unos meses, ¿no? Exacto, sí. Esta es fresquita. Ahora es de estos días. Bien. O sea, todo lo que está en esta encuesta, más o menos los hechos políticos lo reflejan porque no hubo grandes cambios en estos días respecto a lo que, a lo que percibía la gente cuando era encuestada. Exacto. Y acá vamos a ver, porque quería citar justamente este punto. Recuerden algo, esta encuesta la hace la Autoridad Palestina, que la Autoridad Palestina es enemiga acérrima de Hamás. Entonces, lo que busca siempre en estas encuestas es ver de qué forma lo puede perjudicar, y se viene rompiendo los dientes desde hace tiempo. He visto, antes de empezar, muy pocos medios en el mundo. Hay que quebrar una lanza por la Deutsche Welle. Ajá. Es uno de los pocos que entrevistan palestinos de Gaza sobre lo que están sucediendo. Después lo demás parece que hablan de Gaza y los palestinos no saben hablar o no emiten sonidos. Exacto. La Deutsche Welle es el único medio que yo conozco, debe haber algunos más, pero la mayoría de las veces se habla del genocidio. Inclusive los medios que lo denuncian desde el punto de vista, vamos al móvil en Tel Aviv y entrevistan a un israelí que está en contra, está fenómeno. Y los palestinos, y esto de las encuestas yo no vi en ningún lado directamente, ya no es ni siquiera la Deutsche Welle que se mencionen encuestas de opinión de Palestina, sí. Exacto. De Israel todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso me parece muy importante esta descolonización de la información. Exacto. Bien, en concreto, el 85% de la población en Gaza se opone al desarme de Hamás. El 85%. Y en Gaza es el 55% que se opone al desarme de Hamás. Para que tengamos una... El 85% del total. El 85% en Cisjordania. Ajá. Es el 85% está en contra. En Gaza es el 55% que está en contra rotundamente del desarme de Hamás. Vamos a ver si está... ¿El número global? El número global... Pero antes, las encuestas pasadas se sumaba, ¿no? Sí, exacto. Vamos, a lo mejor lo hacemos, ¿no? Vamos a hacerlo así. ¿Qué haces, un promedio? Sí, exacto. No te quiero complicar. No, en absoluto. 70%, es el 70% en total. Es el 72%, entonces es el 70% de la población palestina que está en contra del desarme de Hamás. Bien, vamos ahora a otros números que nos parecieron muy relevantes. Hay cosas que venimos haciendo el seguimiento, como por ejemplo la cantidad de gente, tanto en Gaza como en Cisjordania, que piensa, qué es lo que piensa con respecto al ataque del 7 de octubre, si fue correcto o incorrecto. La tendencia que vemos en Gaza es que el 54% considera que fue incorrecto y el 44% considera que fue correcto. Esto es una tendencia que veníamos viendo hace tiempo, pero está bajando porque en la medición anterior había dado 58% la desaprobación, ahora está en 44%, o sea que viene repuntando la visión sobre lo correcto de la operación especial que hizo las brigadas palestinas en suelo ocupado por Israel. En Cisjordania, por supuesto, 29 considera que fue incorrecto, 59 considera que fue correcto, y el total, 53% considera que fue correcto y 39 considera que fue incorrecto, con un 8% que no sabe, no contesta, ¿no? Eso es importante. Después, otros números que me parece que también son muy significativos, son cuál es el grado de adhesión, la conformidad que hay con distintos actores de la sociedad palestina, y acá estamos hablando de Hamás, de Fatah, de la Autoridad Palestina y de Mahmoud Abbas. Como siempre, Mahmoud Abbas allá, último orejón del tarro, un desastre, pero en octubre, o sea, en este octubre, en esta última medición, en la Franja de Gaza
parece que hay un 29% de personas que de última le parece que lo que está haciendo el hombre es aceptable. Claro, en la misma franja de Gaza el 51% apoya a Hamás y el 39% a Fatah. O sea que nuevamente si hubiera elecciones en Gaza, Hamás vuelve a ganar. Sigo ahora, en Cisjordania, por supuesto, el apoyo a Mahmoud Abbas es mucho menor, un 16%, y a Hamás 66%. Creo que en verdad ese es el gran temor que tiene la autoridad palestina, que es que Hamás tiene mucha más adhesión en Cisjordania que en Gaza, lo cual te da una pauta muy clara de la perspectiva que tiene la sociedad palestina con respecto a la lucha armada, que lo vamos a ver después, por supuesto. Bien. Actores regionales, como siempre, Yemen, arriba del todo, ¿no? Agradecidísimos los palestinos con la operación especial humanitaria que está haciendo Yemen ahí, con el embargo naval impuesto sobre Israel. Después, bien, porque anunciábamos, ¿no?, que líderes internacionales están pidiendo la liberación de Marwan Barghouti, y acá vamos a ver por qué. Si se mide a Marwan Barghouti, Mahmoud Abbas, o sea, el grado de aprobación de Marwan Barghouti, Mahmoud Abbas y Khaled Meshal, que es el candidato el que sería el candidato por Hamás, y por supuesto los que no van a participar en las elecciones, nos vamos a dar cuenta de que Marwan Barghouti es una figura clave, es una enorme bisagra en la arena política palestina. ¿Por qué? A octubre de 2025, Marwan Barghouti, si compitiera contra Mahmoud Abbas y contra Khaled Meshal en las elecciones, a octubre, o sea, ahora un 34% del total lo votaría, un 24% votaría a Khaled Meshal de Hamás, un 9% votaría a Mahmoud Abbas y un 32% no iría a votar. Es decir que, hoy por hoy, el que tiene, digamos, como el mayor grado de adhesión en términos electorales, por muy poquito, con respecto a el no ir a votar, es Marwan Barghouti. Entonces, no hay duda de que si se piensa, ¿no?, Marwan Barghouti 34% en total, ¿no?, contra 32% de los que no van a concurrir a votar. Entonces, si nosotros pensamos, si la comunidad internacional piensa en que la sociedad palestina tiene que tener un gobierno capaz de desenvolverse, tiene que tener instituciones, tiene que tener una vida política electoral, tal cual le encanta a Occidente, que le tiene un metejón, tiene un morbo con las elecciones, ¿tá? Tiene que liberar a Marwan Barghouti, tiene que presionar para que liberen a Marwan Barghouti, porque es el único que le gana al voto anulado. ¿Se entiende? Es el único que le va... es más, Khaled Meshal de Hamás no logra concentrar esa adhesión porque tiene el 24%, está 10 puntos por debajo de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti es el único que, si se une, por supuesto, con Khaled Meshal, tendrían entonces un 58%. ¿Se entiende? Entonces, no hay duda de que es absolutamente necesario que la comunidad internacional favorezca un proceso de unificación nacional palestino. Y después hay como una cuestión ahí en los medios europeos, internacionales, tal vez por esa razón también de querer vincular la historia con cosas que ya sucedieron, como para tener lugares comunes de comodidad, eso de comparar el pasado con lo reciente. Y hay una comparación fuerte también porque está preso con Mandela. Yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? Exacto. Si esa conexión tiene algún asidero. Sí, porque de hecho la organización que pide la liberación de Marwan Barghouti es la organización de los líderes ancianos, que fue fundada justamente por Nelson Mandela. Que, hay que aclarar, Nelson Mandela desde siempre fue solidario con la causa palestina. Y si uno pone Mandela Palestina o Mandela Palestine en las redes sociales, va a encontrar un montón de discursos de Mandela en favor de la causa palestina. O sea, sí, especialmente en Sudáfrica, especialmente el partido de Mandela, especialmente
La familia Mandela está pendiente de lo que pase con Marwan Barghouti y es uno de los que ha trabajado para lograr este pronunciamiento de liberación del propio también Barghouti. Sudáfrica fue el primer país que hizo una condena contra el Estado de Israel, ¿no? Exactamente. Y además sobre eso hay que aclarar que pese a que el estado de salud de Marwan Barghouti esté muy deteriorado por las torturas y por el confinamiento en solitario que viene soportando, sin lugar a dudas que es una figura imprescindible y no tengo la menor duda de que Marwan Barghouti va a saber encontrar el camino para lograr la lucidez, para liderar a su pueblo. Pues a ver, no me acuerdo el nombre ahora, pero hace poco vi la liberación de... No te miento, primo, esto es una cosa increíble. Un integrante de las guerrillas libanesas marxistas de los años 70, que fue puesto en prisión en Francia en los años 70 y estuvo 40 años preso en Francia, enfrentando varios periodos de confinamiento solitario. ¿Sabés lo que hizo cuando llegó al Líbano el hombre? Abrazarse con toda su familia, por supuesto, después salió a la calle y en una especie de acto improvisado, en plena calle, con toda la gente recibiéndolo en lágrimas, el tipo empezó a hablar de la necesidad de apoyar la causa palestina y la necesidad que había de seguir luchando. O sea, el tipo tras 40 años sale de la cárcel, destrozado como estaba, y lo primero que hace es ponerse nuevamente al frente de batalla. ¿Ah? Entonces, si será importante y si habrá que tener expectativas sobre la liberación de Marwan Barghouti. Bien. Ahora quiero que vamos a ir tal vez directamente a lo que nos parece a nosotros siempre interesante de analizar, que es, bueno, ¿cuál es la visión política general que tiene la sociedad palestina sobre cómo avanzar en esto? Y acá claramente hay tres opciones: las negociaciones, la resistencia pacífica y la resistencia armada. Bien, olvídense. Que como siempre decimos, no son antagónicas ninguna. No son antagónicas ninguna de las tres. Lo que pasa es que la perspectiva que se ve sigue siendo impresionante. En toda Palestina, el 40% está a favor de la resistencia armada y el 36% a favor de las negociaciones. O sea que si bien ha crecido un poco, viene creciendo la perspectiva negociadora, la lucha armada, la resistencia armada sigue contando con un nivel de adhesión enorme, 40%, y la resistencia pacífica es la gran cenicienta de todo esto porque apenas el 19%. Esto en toda Palestina. Claro que cuando uno ve los números desglosados entre la Franja de Gaza y Cisjordania, uno debe pensar, bueno, hay diferencias, y yo les diría, sí, pero no, vamos a verlas. El 34% de los gazatíes considera que el camino para lograr la emancipación es la lucha armada, 34%, y el 35% considera que son las negociaciones, y el 26% considera que es la resistencia pacífica. O sea que ese es el lugar en el que uno lo puede ver como más repartido. ¿Tá? El no sabe, no contesta es un 9%, o sea que en el horno total hay una definición muy clara de la sociedad palestina. En el caso de la Franja de Gaza, es lo que decías vos, hagamos las tres cosas a la vez, ¿no? Que es eso, no son contradictorias. En Cisjordania es donde la cosa está más radicalizada. Si bien el 37% está a favor de las negociaciones, el 43% está a favor de la resistencia armada. Entre otras cosas, esto tiene que ver con la brutal ola de saqueos y de usurpaciones que vienen sufriendo hace 20 años. Y la amenaza ahora concreta de anexar, por parte de Israel, de anexar Cisjordania de forma directa, ¿no? Exacto, y yo sobre eso quiero aclarar algo, que es Cisjordania, que ahora la vemos... Hasta Trump dijo que le sacaba el apoyo si anexaba Cisjordania. Porque es un polvorín. Porque es un polvorín, porque el problema es, nosotros recordemos algo, históricamente... Onda, boludo, venimos haciendo esto, te salvé, te blanqueé el genocidio para que lo sigas haciendo. Exacto. Y vos vas, el otro, y vale, es como... Debe estar no paran más, no pueden parar. No pueden parar, pero además lo otro, mirá, qué bueno que lo dijiste, porque me había olvidado de leer una noticia más.
pero simplemente la voy a comentar. El presidente, no el secretario general de Hezbollah, el presidente del Líbano le dio instrucciones expresas al ejército, al general en jefe del ejército del Líbano, de combatir la invasión de Israel. O sea que ahora, además de Hezbollah, se suma a la resistencia contra la invasión al Líbano el ejército del Líbano. Y quiero aclarar que si bien no tendrá la potencia que tiene Hezbollah, no es poca cosa. No es poca cosa. Y les podría decir que entre los dos no hay duda que le van a hacer la vida a cuadritos al ejército de Israel. Entonces, no solamente Estados Unidos no logró el desarme de Hezbollah, sino que al revés lo que hizo fue sumarle al ejército libanés. Volviendo a Cisjordania y la resistencia armada y esto que decíamos. Sí, claro, el tema además es que justamente en el Líbano, como desde siempre, hay guerrillas, o sea, hay milicias armadas palestinas que están en el Líbano. De hecho, Mahmoud Abbas hace unos meses fue a visitar al Líbano a pedirle que se desarman. A él le dijeron, mirá, ya que estás, tomate el avión, seguí a la ONU, no vuelvas más por acá. ¿Tá? Que antes se dio una pasadita por Turquía para que Erdogan le hiciera unos mismos, porque el pobre viene muy liquidado. Pero hay guerrillas entonces armadas en el Líbano que fácilmente pueden pasar a Cisjordania. A la autoridad palestina no le dan las manos para poder reprimir los focos de resistencia pacífica que está habiendo en Cisjordania, y no hay duda que si Israel intenta, cosa que la veo muy difícil, pero que si intenta la anexión, todo eso va a estallar en pedazos. Y cuando digo que estallar en pedazos es probablemente tengamos un escenario en el cual Hezbollah y el ejército libanés aprovechen la debilidad que entonces tendría el ejército de Israel para volver a recuperar posiciones que históricamente Israel le viene usurpando al Líbano. Acá dice, nos dan el nombre del que vos mencionabas, el marxista libanés. Sí, George Abdallah, ¿no? Sí. Se me caían las lágrimas cuando lo escuchaba al hombre. Muchas gracias. Libanés comunista, marxista, leninista. Sí, impresionante. Acá dice, hay gente que dice que los jeques árabes fueron todos criados en Londres, que sí, eso también por supuesto. explica. El rey Abdullah de Jordania, entre otros. No sabe hablar, te lo dice cualquier gazatí, te lo dice cualquier jordano, no sabe hablar bien árabe. Tiene acento inglés el hombre. Acá dice Mandarina Roja, Nicolás me va a bloquear. No, yo no voy, ya digo, aclaré otra vez que solamente bloqueamos gente que se exprese a favor del genocidio. Claro, ahí va. O de cualquier genocidio. Sí, no estamos obvio. hablando, si mañana pasa otro, es lo mismo. Después los demás pueden decir lo que se le dé la Sí, gana, obvio. como nosotros lo hacemos. Exacto. Dice, ojalá tuviéramos un ejército rojo en el mundo, porque lo que dice Petro tiene razón, la única manera de sacar a los sionazis es un ejército internacional. Sí. Pero no sé, que no Yo sé, estoy de acuerdo. si es precisamente el ejército rojo de Sí, Trotsky, no, el ejército rojo no. que no mató sionistas. ni Sí, nazis, no, precisamente. Era para el otro lado, Un día tenemos que hablar de los orígenes del sionismo, que están todos por ese lado, chiquilines. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una fuerza multinacional, y yo sumaría algo más. Yo aclaro que no veo ninguna condición para que los estados actuales de ningún lado armen una fuerza de... Porque tiene que ser milico, ¿no? Claro, obvio. Milico con armas. Claro, la verdad que me gustaría en abstracto, claro. Pero yo no veo las condiciones. No están las condiciones. No están claro. Yo estoy soñando un poco, pero... ¿Quién no hace la fuerza? Claro, Colombia, claro. Como si el ejército colombiano garantiza los derechos humanos. Claro, obvio. Dentro de Colombia. Vamos. Parece que haya claro, pasado eso. No parece ser tal cosa, sino por qué existirían las FARC. Pero no, yo estaría de acuerdo que pase algo. En algo. Una fuerza extraterrestre. En algo distinto, entre otras cosas, porque, y lo digo con total sinceridad, y mucha gente va a decir, para mí, no hay duda de que las brigadas palestinas tienen enormes lecciones para darle a los ejércitos del mundo.
Las brigadas palestinas, por decir algo, después, las brigadas palestinas, por supuesto, en Gaza, estamos hablando de el expertise en misilería que tienen los Ansarala en Yemen. Están tirando misiles hipersónicos. Yo quiero aclarar que, vamos a suponer que se los dio, que Irán se los dio así, envasado y todo derechito, que ellos no lo hicieron. Implica un gran expertise lanzar ataques con misiles hipersónicos. Entonces estamos hablando de, solamente ahí tenés dos fuerzas que en verdad son fuerzas de milicia, que tienen muchísimo para enseñarle a ejércitos del mundo. Entre otras cosas porque tienen un expertise de fabricar sus propias armas de una forma muy sencilla. Y mirá, y siguiendo por esa línea te diría también que me encantaría que en esa fuerza estuviera como general Abti Aludanov, que es un general checheno, que es musulmán, checheno, peleando del lado de Rusia como checheno musulmán, después de haber peleado contra Rusia. Entonces, solamente por eso me parece que el grado de complejidad y el grado de madurez que esas personas pueden agregar me parece sumamente me interesante. encanta porque están armando acá dice Gonzalo, las brigadas internacionales, vos estás armando cuáles son los generales, están armando el plantel, che, qué bien. Sí, para mí el vocero, el vocero, yo... ¿Y van vestido de milico irían o irían? No importa la vestimenta. No, eso es lo de menos, se arregla. A mí me sigue... De mameluco azul, ¿puedo opinar algo? Sí, a mí como vocero me sigue... Los chinos te venden los mamelucos. Sí, obvio, los chinos en verdad tendrían mucho que aprender de estos ejércitos, ¿sabes? Porque el problema es los chinos tienen mucha tecnología, tienen mucho armamento, pero no tienen experiencia en combate, como lo tienen todos ellos. Entonces, la experiencia en combate es fundante. Cada que compartieron los chinos comieron un poco. ¿Y qué te parece? Japón les mató 30 millones en su invasión. O sea, vaya si tendrán para aprender. Claro, pero sí, yo sigo diciendo igual, de ese ejército que me gustaría que el vocero fuera Abu Obeida, que es el vocero de las brigadas Al-Qassam, que me parece que es un tipo que no solamente es un gran motivador en sus intervenciones, sino que, entre otras cosas, brinda siempre análisis muy lúcidos. O sea, me hace acordar mucho a Hassan Nasrallah, en esta cuestión de, bueno, no solamente hablar por hablar y dársela para adelante a la gente y motivarla, sino también brindarle análisis político, brindarle un poco de perspectiva, ¿no? Bueno, ya pasaron 2 horas desde que arrancamos, no sé si estamos ya en las 2 horas. Ya está, nos vamos. Ahí va, perfecto. Muy bien. Gracias a la gente que escribió. Después vamos a compartir de forma segmentada este contenido. También queda el vivo ahí en la página de Reactiva Contenido. Será hasta el jueves próximo. Nos vemos. Nos vemos, que pasen ustedes bien.